La mente humana, en su complejidad y profundidad, está llena de patrones de comportamiento que, en muchas ocasiones, son tan automáticos e inconscientes que los aceptamos como parte de nosotros mismos sin cuestionarlos. Estos hábitos, algunos arraigados desde nuestra infancia y otros adquiridos a lo largo de la vida, pueden ser tanto aliados como enemigos de nuestro bienestar. Hoy nos enfocaremos en esos hábitos que actúan como barreras para nuestro desarrollo personal y que deben ser eliminados antes de que sus efectos negativos se conviertan en cadenas que nos impidan crecer y alcanzar la paz interior. A través de una perspectiva estoica y fundamentada en la psicología moderna, exploraremos el impacto de estos hábitos y cómo liberarnos de ellos antes de que sea demasiado tarde. La filosofía estoica, desarrollada hace más de 2000 años, se centra en la idea de que la verdadera libertad y felicidad provienen de dominar nuestros impulsos y emociones, entendiendo que solo tenemos control sobre nuestra propia mente y no sobre el mundo externo. Según esta visión, los hábitos negativos son el resultado de permitir que nuestras emociones destructivas dominen nuestros pensamientos y acciones. Así, para liberarnos de estos hábitos, primero debemos aprender a reconocerlos y entender cómo operan en nuestras vidas. La psicología actual nos dice que los hábitos negativos suelen estar relacionados con emociones como el miedo, la ira, la envidia y la desesperanza. Por ejemplo, un estudio realizado por la American Psychological Association demostró que el 68% de las personas que experimentan altos niveles de estrés y ansiedad también tienden a desarrollar hábitos como la procrastinación, la autocrítica excesiva o el consumo de sustancias nocivas. Estos comportamientos se convierten en un ciclo autoperpetuante, ya que las emociones negativas generan más comportamientos dañinos y estos, a su vez, refuerzan las emociones negativas. Por otro lado, las emociones positivas, como la gratitud, el optimismo y la compasión, se asocian con un mayor bienestar emocional, resiliencia y crecimiento personal. En la práctica estoica, la clave para superar estos hábitos reside en cambiar nuestra relación con las emociones que los generan. Es necesario dejar de ver las emociones negativas como fuerzas incontrolables y comenzar a percibirlas como señales que nos indican que hay algo en nuestro interior que necesita atención. No se trata de suprimirlas, sino de observarlas con serenidad, sin dejar que definan nuestras acciones. El filósofo Epicteto decía: los hombres se perturban, no por las cosas, sino por la opinión que tienen de ellas. Es esta distorsión cognitiva la que alimenta muchos de los hábitos que nos impiden crecer. Al eliminar estas interpretaciones erróneas, también eliminamos los hábitos destructivos que surgen de ellas. El primer hábito a eliminar es la tendencia a la autocrítica desmedida. Esta práctica, que a menudo se disfraza de humildad o perfeccionismo, puede ser profundamente dañina para la autoestima y la salud mental. En muchos casos, surge como un mecanismo de defensa aprendido en la infancia, cuando los errores o fracasos fueron castigados de manera desproporcionada. La psicología nos enseña que el cerebro humano tiende a repetir los patrones de pensamiento que considera adaptativos. Así, si en algún momento de nuestra vida la autocrítica nos protegió del rechazo o la desaprobación, es probable que sigamos utilizándola de manera inconsciente para protegernos de posibles fracasos o críticas en el presente. Sin embargo, esta práctica solo perpetúa una imagen negativa de uno mismo, generando sentimientos de insuficiencia y desmotivación. Desde una perspectiva estoica, la autocrítica excesiva no tiene lugar, pues va en contra del principio de aceptar nuestras limitaciones humanas y reconocer que el error es parte de nuestra naturaleza. Un ejercicio útil para combatir este hábito es el de la reevaluación positiva, en el cual se debe observar cada error como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento, en lugar de como una razón para el reproche. Otro hábito que debe ser eliminado es el de postergar decisiones importantes por miedo al fracaso. La procrastinación, en este sentido, no es solo un problema de organización o gestión del tiempo, sino una manifestación del miedo subyacente a no cumplir con las expectativas propias o ajenas. Un estudio de la Universidad de Harvard encontró que el 52% de las personas que procrastinan lo hacen porque asocian inconscientemente la tarea pendiente con una amenaza a su autoestima.
Aquí es donde el estoicismo nos brinda una poderosa herramienta, la dicotomía del control. Al enfocarnos solo en lo que podemos controlar, nuestras acciones, pensamientos y decisiones, y liberar todo aquello que está fuera de nuestro alcance, la opinión de los demás, los resultados externos, nos liberamos de la presión del fracaso. Implementar esta práctica puede ayudar a actuar de manera más decisiva, incluso cuando el miedo esté presente. El tercer hábito que debemos abandonar es la tendencia a rumiar sobre el pasado o preocuparnos obsesivamente por el futuro. La rumiación, que implica darle vueltas a un problema o situación de manera obsesiva, es un comportamiento que la psicología asocia con un mayor riesgo de ansiedad y depresión. Un estudio del Journal of Abnormal Psychology encontró que las personas que rumiaban frecuentemente sobre sus errores pasados tenían un 65% más de probabilidades de experimentar episodios depresivos recurrentes. El enfoque estoico nos recuerda que el pasado y el futuro están fuera de nuestro control, y que el único momento que realmente poseemos es el presente. Practicar la atención plena, mindfulness, es una forma efectiva de romper con este hábito, pues nos ayuda a anclarnos en el aquí y ahora, evitando que nuestra mente se pierda en laberintos de preocupaciones irreales. El cuarto hábito a erradicar es la comparación constante con los demás. La envidia, uno de los vicios más antiguos y destructivos, nos lleva a medir nuestro propio valor en función de lo que otros tienen o hacen. Este hábito no solo genera insatisfacción crónica, sino que también puede destruir nuestras relaciones personales y distorsionar nuestra percepción de la realidad. Un estudio publicado en la revista Psychological Science demostró que las personas que se comparan frecuentemente con los demás tienen un 39% menos de probabilidades de sentirse satisfechas con sus vidas, independientemente de su situación económica o social. El enfoque estoico nos invita a redirigir nuestra atención hacia nuestro propio progreso, enfocándonos en ser mejores de lo que fuimos ayer, en lugar de preocuparnos por lo que otros han logrado. Para eliminar este hábito, es útil practicar la gratitud a diario, reflexionando sobre las bendiciones que ya poseemos y cultivando un sentido de satisfacción personal que no dependa de comparaciones externas. El quinto hábito que merece ser eliminado es el de la queja constante. Quejarnos, aunque a menudo se sienta como una forma de liberar frustración, refuerza un estado mental de impotencia y negatividad. Cada queja es una afirmación de que somos víctimas de nuestras circunstancias y de que no tenemos el poder de cambiarlas. Sin embargo, desde una perspectiva estoica, siempre tenemos el poder de cambiar nuestra actitud frente a cualquier situación. La queja no cambia lo que es, solo te esclaviza a lo que no puedes cambiar, decía Marco Aurelio. Un método práctico para dejar de quejarnos es implementar la técnica del replanteamiento, que consiste en encontrar al menos un aspecto positivo o una lección valiosa en cada situación que normalmente nos haría quejarnos. Con el tiempo, este ejercicio entrena la mente para ver más allá de las dificultades y enfocarse en las oportunidades de crecimiento. El sexto hábito a erradicar es el de buscar constantemente la validación externa. La necesidad de ser aprobados por los demás es una trampa que nos aleja de nuestra autenticidad y nos lleva a conformarnos con estándares que no son nuestros. La investigación en psicología ha mostrado que las personas con alta dependencia de la validación externa tienen una autoestima fluctuante y son más propensas a desarrollar trastornos de ansiedad y depresión. Según los estoicos, la verdadera felicidad y serenidad provienen de vivir de acuerdo con nuestros propios valores y principios, independientemente de lo que otros piensen. Para eliminar este hábito, es crucial fortalecer nuestra autoaceptación, dedicando tiempo a reflexionar sobre cuáles son nuestras prioridades y qué es lo que realmente nos hace sentir realizados. Al hacerlo, dejamos de depender de la aprobación externa para sentirnos valiosos. Finalmente, el séptimo hábito que debemos eliminar es el de la evasión emocional. La mayoría de nosotros hemos desarrollado mecanismos para evitar enfrentar nuestras emociones incómodas, ya sea a través del entretenimiento constante, la comida, las compras o cualquier otro tipo de distracción. Sin embargo, estas estrategias de evitación solo logran prolongar el dolor y evitar que resolvamos los conflictos subyacentes. Un estudio de la Universidad de Stanford reveló que las personas que evitaban sistemáticamente sus emociones negativas eran más propensas a experimentar episodios de ansiedad severa y problemas de salud física. Desde una perspectiva estoica, el sufrimiento no es causado por las emociones en sí mismas, sino por nuestra resistencia a ellas.
Aceptar y observar nuestras emociones sin juicio nos permite procesarlas y liberarlas de manera saludable. Un ejercicio útil en este sentido es la meditación de aceptación, en la cual nos permitimos sentir plenamente cualquier emoción que surja, sin intentar cambiarla o huir de ella. Al hacerlo, desactivamos su poder sobre nosotros. Quisiera compartir una experiencia personal que me ayudó a comprender la importancia de eliminar estos hábitos de mi vida. Durante un tiempo, fui víctima de la autocrítica constante. Mis días se consumían en pensamientos de que nunca era suficiente, que mis logros eran insignificantes comparados con los de otros y que siempre me quedaba corto frente a mis propias expectativas. Esta mentalidad me llevó a un estado de ansiedad constante y a una sensación de insuficiencia que afectaba todos los aspectos de mi vida. Me di cuenta de que este hábito estaba profundamente arraigado en mí, no por una realidad objetiva, sino por las creencias que había construido en torno a mi valor personal. Fue entonces cuando, a través de la práctica de la meditación estoica y la autoevaluación consciente, comencé a desafiar estas creencias y a ver mis errores como oportunidades de crecimiento en lugar de fracasos personales. Acepté mis imperfecciones como parte de mi naturaleza humana y empecé a valorar mi esfuerzo más que el resultado. Al liberarme de la autocrítica, también me liberé de la presión de ser perfecto y pude comenzar a disfrutar más plenamente del proceso de mejorar cada día. En última instancia, eliminar estos hábitos no se trata de alcanzar una perfección inalcanzable, sino de liberarnos de las cadenas que nosotros mismos hemos creado y que nos impiden vivir de acuerdo con nuestros valores y principios. Al erradicar estos comportamientos destructivos, no solo cultivamos una mayor serenidad y bienestar emocional, sino que también abrimos la puerta a una vida más plena, consciente y auténtica. Como decía Séneca, la mayor victoria es la victoria sobre uno mismo. Para comprender mejor cómo estos hábitos negativos se afianzan en nuestra vida y, en última instancia, se convierten en grandes obstáculos, es importante explorar su origen y las razones por las que nos resulta tan difícil liberarnos de ellos. Cada uno de estos hábitos está profundamente enraizado en nuestras creencias y experiencias, conformando una estructura que, aunque a menudo es invisible para nosotros, tiene un control significativo sobre nuestra forma de actuar y percibir el mundo. El origen de muchos de estos hábitos puede encontrarse en las primeras experiencias de la infancia y la adolescencia, donde nuestro entorno y las relaciones con nuestros cuidadores y pares juegan un papel fundamental en la formación de nuestra autoestima y autoconcepto. Por ejemplo, si un niño crece en un ambiente donde sus logros solo son valorados en función de cómo se comparan con los logros de los demás, es probable que desarrolle una tendencia a la comparación constante y a medir su propio valor según estándares externos. Así, el hábito de la comparación se convierte en una herramienta que el niño utiliza para definir su identidad, pero que, a largo plazo, genera sentimientos de insuficiencia y baja autoestima. Para ilustrar este punto, imaginemos a una joven que siempre fue comparada con su hermana mayor, quien era considerada la inteligente de la familia. A lo largo de su vida, esta joven empezó a creer que nunca podría estar a la altura de las expectativas familiares y desarrolló un fuerte hábito de comparación con los demás, lo cual la llevó a un constante estado de insatisfacción y angustia. Este hábito no solo afectó su percepción de sí misma, sino que también impactó negativamente sus relaciones, ya que se sentía resentida con las personas que percibía como más exitosas. En este caso, el hábito de la comparación se originó como una forma de evaluar su propio valor, pero con el tiempo se transformó en un obstáculo que limitó su capacidad de ver sus propias cualidades y logros. La filosofía estoica nos invita a desafiar estos patrones de pensamiento al identificar y deconstruir las creencias subyacentes que lo sostienen. En este caso, la joven podría empezar a reflexionar sobre por qué su valor personal no depende de cómo se compara con los demás, sino de su propio esfuerzo y dedicación. Al hacerlo, podría cultivar una nueva creencia basada en la autoaceptación y en la idea de que cada individuo tiene un camino único de crecimiento y desarrollo. Este cambio de perspectiva no ocurre de la noche a la mañana, sino que requiere una práctica constante de autoconciencia y reflexión. Otro ejemplo claro de cómo un hábito negativo se afianza en nuestra vida es la evasión emocional. La sociedad moderna, con su constante flujo de información, entretenimiento y tecnología, nos brinda múltiples formas de escapar de nuestras emociones. Cuando experimentamos tristeza, enojo o frustración, en lugar de permitirnos sentir estas emociones, a menudo recurrimos a distracciones como las redes sociales, la televisión o el consumo excesivo de alimentos. Aunque estas distracciones pueden proporcionar un alivio temporal, en realidad solo están postergando el enfrentamiento de las emociones subyacentes.
La evasión emocional no solo perpetúa el problema, sino que también puede llevar a la acumulación de tensiones internas que, con el tiempo, se manifiestan en problemas de salud física y mental. Para abordar este hábito, es fundamental adoptar la práctica de la exposición emocional. Este enfoque, que tiene raíces tanto en la psicología moderna como en la filosofía estoica, implica enfrentarse conscientemente a las emociones que intentamos evitar, dándoles espacio para ser sentidas y observadas sin juicio. Por ejemplo, si alguien siente una profunda tristeza tras una pérdida significativa, en lugar de buscar distracciones, podría permitirse llorar, reflexionar sobre lo que esa pérdida significa y, finalmente, encontrar maneras de integrar esa experiencia en su vida. Aunque al principio esta práctica puede resultar incómoda, con el tiempo permite un mayor entendimiento y aceptación de uno mismo. Como dijo Séneca, el hombre que sufre antes de ser necesario sufre más de lo necesario. Esto significa que la verdadera liberación emocional ocurre cuando dejamos de resistirnos a nuestras propias emociones y comenzamos a aceptarlas como parte natural de la experiencia humana. Un concepto relacionado que también merece ser explorado en el contexto de la eliminación de hábitos negativos es el de la autoeficacia, un término acuñado por el psicólogo Albert Bandura. La autoeficacia se refiere a la creencia que una persona tiene sobre su capacidad para enfrentar situaciones y superar desafíos. Cuando un individuo tiene una baja autoeficacia, es más probable que caiga en hábitos de evitación, procrastinación y autocrítica, ya que cree que no es capaz de manejar las dificultades que se le presentan. En contraste, una alta autoeficacia se asocia con una mayor resiliencia y la capacidad de enfrentar los obstáculos con confianza y determinación. Para desarrollar una mayor autoeficacia, es útil practicar el autodiálogo positivo, que consiste en hablar con uno mismo de manera constructiva y alentadora. En lugar de pensar «nunca seré capaz de hacer esto», podemos reemplazarlo con «esto es difícil, pero puedo aprender a manejarlo». Este tipo de diálogo interno es una forma poderosa de reprogramar nuestra mente y liberarnos de patrones de pensamiento negativos que refuerzan hábitos autodestructivos. Un aspecto esencial en la eliminación de hábitos negativos es la creación de un entorno propicio para el cambio. Según la teoría del entorno constructivo, el entorno físico y social en el que vivimos influye enormemente en nuestros comportamientos. Por ejemplo, si queremos dejar el hábito de la queja, es importante rodearnos de personas que tengan una actitud positiva y que se enfoquen en soluciones en lugar de problemas. De manera similar, si queremos dejar de procrastinar, debemos diseñar un entorno que facilite la acción, eliminando distracciones y estableciendo rutinas claras que fomenten la productividad. Los estoicos enfatizaban la importancia de rodearse de personas sabias y virtuosas, ya que la compañía que mantenemos puede elevarnos o arrastrarnos hacia comportamientos indeseables. Además de modificar nuestro entorno, es crucial tener un plan de acción específico para reemplazar los hábitos negativos con hábitos positivos. Un método ampliamente reconocido en la psicología es la sustitución de hábitos. Por ejemplo, si el hábito que queremos eliminar es la procrastinación, podemos reemplazarlo con el hábito de tomar pequeñas acciones inmediatas. En lugar de posponer una tarea grande y abrumadora, nos enfocamos en realizar una acción pequeña y manejable que nos acerque a nuestro objetivo. Esta técnica se basa en el principio de que es más fácil sustituir un hábito que eliminarlo por completo, ya que nuestro cerebro tiende a aferrarse a los comportamientos familiares. El desarrollo de la resiliencia emocional también es un factor clave en la superación de estos hábitos. La resiliencia se define como la capacidad de recuperarse rápidamente de las adversidades. Una persona resiliente no solo es capaz de enfrentar desafíos con mayor fortaleza, sino que también puede aprender de ellos y crecer a partir de sus experiencias. En un estudio publicado por la American Psychological Association, se encontró que las personas con alta resiliencia eran un 45% más propensas a superar hábitos negativos como la evasión emocional y la búsqueda de validación externa, ya que poseían una mayor capacidad para regular sus emociones y mantener una actitud optimista frente a los desafíos. Desarrollar la resiliencia implica aprender a ver las dificultades como oportunidades de crecimiento, en lugar de como amenazas insuperables. En la práctica estoica, esto se traduce en la habilidad de aceptar lo que no podemos cambiar y enfocarnos en cómo respondemos a las circunstancias. En última instancia, eliminar estos hábitos destructivos requiere una combinación de autoconocimiento, paciencia y disciplina.
La filosofía estoica nos enseña que el verdadero dominio de uno mismo no consiste en suprimir nuestras emociones o ignorar nuestros impulsos, sino en observarlos con claridad, comprender su origen y redirigir nuestra energía hacia acciones que estén alineadas con nuestros valores. Este proceso, aunque desafiante, nos permite cultivar una mente más serena, libre de los conflictos internos que estos hábitos negativos generan. Es importante también destacar que la eliminación de estos hábitos no debe verse como un proceso lineal. Habrá momentos en los que recaigamos en viejos patrones, y es en esos momentos cuando la autocompasión se vuelve indispensable. La autocompasión no implica justificarse o excusarse, sino tratarse a uno mismo con la misma amabilidad y comprensión que ofreceríamos a un amigo querido. Christine Neff, una de las principales investigadoras en el campo de la autocompasión, ha demostrado que las personas que practican la autocompasión tienen más éxito al cambiar comportamientos negativos, ya que no se sienten atrapadas en un ciclo de vergüenza y autocastigo, sino que se motivan desde el amor propio y el deseo genuino de mejorar. En resumen, eliminar estos hábitos antes de que sea tarde es una forma de liberarnos de las cadenas invisibles que nosotros mismos hemos creado y que nos impiden vivir una vida plena y auténtica. Requiere coraje, introspección y la disposición de cuestionar todo aquello que hemos aceptado como verdad. A través de la práctica constante de la reflexión estoica, la reestructuración cognitiva y el cultivo de un entorno de apoyo, es posible superar estos hábitos y abrir la puerta a un nuevo nivel de libertad emocional y crecimiento personal. Como decía Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Por lo tanto, al cambiar nuestros hábitos, cambiamos nuestros pensamientos, y al cambiar nuestros pensamientos, transformamos nuestra vida.